Bueno, vamos a ver ahora el flag de parity, ¿sí? El flag de parity es un flag muy sencillo de determinar cómo se comporta, ¿sí? Está indicado en el simulador MSX88 como P, ¿sí? Y en el manual de Intel como PF, ¿sí? Parity flag. El comportamiento es el mismo en los dos. Eh, el flag de parity lo que va a indicar es con un 1 si la cantidad de unos del resultado es par. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el resultado de una operación aritmética es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, la cantidad de unos acá es par, entonces el flag de parity va a indicar esto con un 1, ¿sí? Por el contrario, si la cantidad de unos es impar, por ejemplo, si el resultado de una operación aritmética es 0, 0, 0, 1, ¿sí? El flag de parity va a indicar con un 0 que la cantidad de unos es impar, ¿sí? Porque solamente hay un 1, ¿sí? Otra forma de ver esto, y de hecho es la definición del manual de Intel, es que el resultado del flag de parity es la negación del bit menos significativo de la suma de todos los bits del resultado. Es decir, que para el primer caso, esto es 1 más 0 más 1 más 0 más 1 más 0 más 1 más 0, ¿sí? El resultado de esto, si hacemos la suma, es 4. El bit menos significativo de la suma es 0, entonces el bit de parity va a ser justamente la negación de este bit, ¿sí? Entonces va a ser 1. Por el contrario, si tomamos el otro caso, bueno, es la suma de 0 más 0 más 0 más 1, ¿sí? O sea que el resultado de la suma de 0 más 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 1 va a ser 1, ¿sí? La suma. Como este es el bit menos significativo, el bit de parity justamente va a tomar lo contrario de ese bit, ¿sí? Esto hace que por definición la cantidad de unos pares si el resultado es 0, ¿sí? Si tenemos que el resultado de una operación es 0, la cantidad de unos de este resultado no tiene unos. Sin embargo, la cantidad de unos va a ser justamente la 1, fíjense, porque si tomamos la definición del manual de Intel, bueno, la suma es la suma de 0 más 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 0, ¿sí? El resultado es 0 y el bit de parity va a tener el opuesto de este bit, ¿no? El opuesto de este bit. Entonces, perdón, acá el parity es 1, ¿sí? Es decir, que el resultado es 0. Si el resultado es 0, la cantidad de unos es par, ¿sí? En realidad no tiene unos, pero el flag de parity va a indicar esto como 1, ¿sí? ¿Para qué se usa el flag de parity? Bueno, hay dos casos donde se usa mucho. Uno es para controlar, para hacer una suma una especie de suma de verificación, ¿sí? En algunos sistemas de raíz de disco o en comunicaciones de red, se suele indicar la cantidad de unos pares o impares, ¿sí? De una secuencia de bytes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un byte acá, después tenemos un byte que le sigue, ¿sí? Después tenemos otro byte que le sigue, ¿sí? Bueno, lo que se hace es indicar en un bit, ¿sí? Si la cantidad de unos de esto es par o impar, ¿sí? ¿Para qué hacemos eso? Y porque si guardamos la cantidad de unos pares o impares, lo que podemos hacer es detectar
en algunos casos si hay una corrupción de alguno de estos bytes, ¿sí? Si por algún caso, por alguna circunstancia, alguno de estos bits se transforma de 0 en 1, vamos a poder identificar que hubo una corrupción de datos porque la cantidad de unos de los datos no va a coincidir con este bit que va a ser el que verifica la cantidad de unos, ¿sí? Imagínense que tengo cantidad de unos pares acá y hay un bit que cambia a 0. Y bueno, a partir de ese momento la cantidad de unos va a ser impar. Entonces yo voy a hacer la verificación de esto y decir, no, la cantidad de unos es impar. Pero yo, cuando lo tenía guardado, decía, no, era cantidad de unos par. Bueno, entonces el resultado está mal. Lo que no garantiza esto es, solamente identifica si hay un bit flip, ¿sí? No me dice ni en qué byte, ni cómo arreglarlo, ¿sí? Solamente identifica que los datos están corruptos, ¿sí? Hay otros algoritmos más sofisticados que me permiten hacer incluso una restauración, ¿sí? Si leen el algoritmo de RAID, creo que es RAID 5, si mal no recuerdo, RAID 5, hace una suma de verificación y utiliza la paridad de los bits de los datos que están guardados para incluso hacer algunas correcciones. Para lo otro que se usa es cuando hacemos operaciones en punto flotante, esto en un procesador de en serio, no en el simulador MSX88 que no tiene unidad de punto flotante. En un procesador Intel, por ejemplo, en un 386 o en un 486, hay un registro que se llama C, que indica condiciones de error, ¿sí? Es el registro, hay un registro C3, hay un registro C2, hay un registro C1 y hay un registro C0. Es un registro pero que tiene 4 bits, y este en particular identifica cuando hay un error en una comparación entre números en punto flotante. Ahora, este registro no tiene ninguna instrucción que me permita leerlo directamente. Entonces lo que se hace es se copia este registro al registro de flags, y justamente el C2, ¿sí?, es el que se copia en el bit de parity, ¿sí? Voy a tener acá en el registro de flags, ¿sí?, en donde tengo el bit de parity que va a ser igual a el C2 del registro de, si mal no recuerdo, se llama FMU, ¿sí? Floating Points Multiplier Unit. No les quiero mentir, pero me parece que se llama FMU. Fíjense en la Wikipedia, esto está descrito, ¿sí? Está descrito también en el manual de Intel. Otra cosa que dice el manual de Intel es que además la paridad solamente se calcula en el byte menos significativo del resultado. Es decir, que si yo tengo una operación, por ejemplo, de suma entre dos registros de 16 bits, el bit de paridad se va a indicar la cantidad de unos pares, pero solamente en la parte menos significativa en el byte menos significativo de la suma de AX y BX, ¿sí? Bueno, esto es para contarle nomás un poquito de qué va el flag de parity, porque lo van a ver en el simulador y se van a preguntar qué es ese flag, pero en realidad en la organización de computadoras no lo usamos mucho, y de hecho creo que en la práctica no está. Más allá de eso, ahí se los conté para qué estaba. En el próximo video vamos a ver otros registros, así que bueno, nos vemos ahí.